En este video vamos a abordar todos los puntos relacionados con los primeros auxilios en una hemorragia. Por hemorragia entenderemos la salida de la sangre de los vasos sanguíneos. Una persona puede sufrir una hemorragia en diferentes circunstancias. Puede ser causada por un traumatismo, por un objeto cortante, por un arma blanca o simplemente por una mordedura. ¿Y qué es lo que debemos hacer en un caso de una hemorragia? Como primero, debemos tomar una gasa estéril o un paño limpio y presionar firmemente sobre la herida para detener la hemorragia. Una vez que la hemorragia se haya detenido, sujetar el lugar afectado con una venda. Si el sujeto afectado presentase lo que es un shock, debemos llevarlo inmediatamente a lo que es a un centro hospitalario más cercano. ¿Y qué es un shock? El shock va a ser la presencia arterial muy baja, acompañado de un pulso muy rápido, pero débil. Esto se dará por la pérdida de la sangre en el cuerpo. También se va a presentar lo que es palidez, sudoración y frialdad. En este video vamos a abordar todos los puntos relacionados con los primeros auxilios en una Definición de primeros auxilios. Es la primera asistencia que se presta ante una situación de riesgo. Son procedimientos y técnicas con carácter inmediato que dispensan a la persona que ha sido víctima de algún accidente o de alguna enfermedad repentina, el cual si hay un accidente de tráfico, se debe seguir 3 pasos, en lo que es proteger, alertar y socorrer. Y ver más que todo si la persona está consciente, si tiene pulso o si tiene ganas de vomitar, que le acueste de lado, que vean si sus signos vitales y en sí tratar de ayudar hasta que llegue la ambulancia. Los primeros auxilios pueden salvar la vida de una persona. Definición de una hemorragia. El sangrado o hemorragia es la pérdida de sangre, que puede ser externo o dentro del cuerpo. Esto puede ocurrir al hacernos una herida o cortarnos. Y esto también puede ser cuando se sufre una lesión en un órgano interno. Cuando se tiene una herida y esto comienza a sangrar, se forma un coágulo sanguíneo para así esta hemorragia se detenga rápidamente. En ocasiones, una hemorragia puede causar problemas. Por ejemplo, un hematoma, que esto es sangrado debajo de la piel, o un accidente cerebrovasculares, es causado por el sangrado del cerebro. Y en ciertas hemorragias se requiere de primeros auxilios o ir a la sala de emergencia. Características de una hemorragia. Las lesiones y algunas enfermedades pueden destruir los vasos sanguíneos y causar hemorragias. Por lo general, las hemorragias, la de una arteria es de color rojo brillante, ya que esto es alto en oxígeno, y la sangre de una vena abierta es más oscura, ya que esto no es alto en oxígeno. Hemorragia interna, ruptura de un vaso sanguíneo en el interior del cuerpo. Hemorragia externa, hemorragia producida por la ruptura de un vaso sanguíneo a través de la piel. Esta hemorragia es producida frecuentemente por heridas abiertas. Según el tipo de vaso sanguíneo, tenemos lo que es la hemorragia capilar. Esta no es
es muy frecuente, pero no es grave, pues los capilares son sanguíneos, son sanguíneos y tienen los vasos más abundantes y no tiene tanta presión. Hemorragia venosa. El sangrado procede de pequeñas venas lesionadas y la sangre sale de forma continua, pero tampoco tiene fuerza. La sangre es de color rojo oscuro. La hemorragia arterial. Esta hemorragia es la más grave, ya que el sangrado procede de arterias lesionadas y la sangre sale en forma de chorro. Cuando se trata de arterias, ya sea la arteria humeral, la arteria femoral o la arteria aorta, y esta no se llega a tratar a tiempo, esto puede llegar a la muerte. Y eso sería todo. Síntomas que presentará una hemorragia. La liberación de la sangre de un vaso sanguíneo roto, ya sea fuera o dentro del cuerpo, puede inducir lo que es un shock, y este shock se va a presentar con estos síntomas. 1. Confusión o disminución de la lucidez. 2. Piel fría y húmeda. 3. Mareos o desmayo tras sufrir la lesión. 4. Presión arterial baja. 5. Palidez. 6. Aumento de la frecuencia cardíaca. 7. Dificultad para respirar. Y 8. Debilidad. Síntomas que presentará un sangrado interno. Presentará lo que es un hinchazón y dolor abdominal, también dolor torácico y cambios en el color de piel. El sangrado proveniente de una abertura en el cuerpo también puede ser síntoma de un sangrado interno, como ser sangrado de sangre en las heces, que van a aparecer de color negro, marrón o rojo brillante. Sangre en la orina, que va a aparecer de color rojo, rosa o de color té. Sangre en el vómito, luce de color rojo brillante o marrón como café molido. Y el sangrado vaginal, que va a ser más abundante de lo normal. Exponer va a ser qué podemos hacer cuando ocurre una hemorragia. Primeros auxilios en hemorragias. Primeramente tenemos que saber qué es una hemorragia. Las hemorragias son pérdidas anormales de la sangre de los vasos sanguíneos. Esta pérdida de sangre puede ser al exterior o en una cavidad interna del cuerpo. También se pueden dañar diferentes tipos de vasos sanguíneos. La mayoría de estas no desencadenan ningún proceso de naturaleza mortal. Aunque cuando la cantidad de sangre perdida es importante, pone en peligro la vida de la persona. Las hemorragias se pueden clasificar por su tipo: arterial, venosa y la capilar. La arterial es sangre de color roja y brillante. Pulsátil, esto es al ritmo de los latidos del corazón. Es grave ya que se pierde gran cantidad de sangre. Y la venosa, sangre oscura que sale en flujo continuo. Y la capilar, que sale a gotitas. Bueno, en las herramientas que son útiles en una hemorragia, o bueno, que debe tener un botiquín, son los apósitos y las gasas. ¿Cómo utilizarlas? En estas tres hemorragias veremos cómo utilizarlas. En la hemorragia externa, la detención de la hemorragia arterial o venosa de grandes vasos se lleva a cabo mediante procedimientos mecánicos o físicos. La coagulación sanguínea corresponde a procesos biológicos. Su propósito es detener la hemorragia. En condiciones normales se produce espontáneamente y puede ser suficiente para producir hemostasia, es decir, la contención de la hemorragia. Solo los grandes vasos
sangrantes, especialmente arterias, necesitan intervención externa para detener el flujo de sangre. Dentro de los métodos se encuentra la comprensión digital, que es directamente con apósitos o compresas. Consiste en presionar sobre la herida hasta que cese el sangramiento o hasta ser atendido en un centro asistencial. Si no cesa la hemorragia, o se empapa de sangre, el adipósito no hay que retirarlo. Sobre este adipósito coloque otro para no retirar el coágulo que se está formando. Otro de los métodos oclusivo puede ser comprimir los puntos de presión que corresponden a las arterias humeral y femoral. Consiste en ubicar la arteria manualmente, presionarla contra el hueso, bloqueando de esta manera y la irrigación sanguínea a la extremidad. Si el sangramiento es capilar, como en caso de quemadura tipo B, o una erosión o abrasión, hay que cubrir con un apósito y comprimir suavemente con un vendaje. Y si el apósito se empapa, comprimir suavemente con un vendaje. Si el apósito se empapa de sangre, no lo retire, coloque otro encima y vuelva a vendarlo. Esto es válido para todo sangramiento, ya que se retira el apósito en sangramiento, retiraremos los coágulos que se formaron y podemos hacer que vuelva a ocurrir, sigue la hemorragia, reagudizando la hemorragia. Si la lesión hemorrágica es distal, en una extremidad, siempre reduce el sangramiento la elevación del miembro afectado. Traslade al afectado a un centro médico para que lo atiendan. Las hemorragias internas son aquellas que la sangre se vacía en alguna cavidad interna del organismo. En la evaluación de shock tenemos que ver los signos y síntomas, es decir, ¿qué tiene? Tenemos que ver la piel pálida y fría, pulso débil y rápido, alteración de la conciencia, respiración agitada. ¿Qué hacer? Poner al accidentado en posición horizontal, vigilar la permeabilidad de la vía aérea, permitiéndole buena respiración. Después, abrigarlo y protegerlo del suelo. Y traslado rápido al centro de salud o al médico. Y otra de las hemorragias es la exteriorizadas. Aquí tenemos una hemorragia nasal o epistaxis. ¿Qué podemos hacer cuando ocurre esto? Comprimir la aleta nasal de la fosa sangrante. Al paciente hay que mantenerlo sentado con cabeza de frente. Respiración bucal de parte del paciente. Aplicar compresas frías sobre la nariz y también sobre la frente y el cuello. Soltar lentamente como a 10 minutos. No sonarlo si es que sigue el sangramiento. Hay que trasladar al centro asistencial para taponar. Voy a explicar los tipos de hemorragia, que se clasificarían de 3 formas diferentes, que vendría a ser por el origen, el vaso sanguíneo roto y por la etiología. Ahora lo voy a explicar según su origen. Se divide también en 3, que vendría a ser las hemorragias internas, externas y las exteriorizadas. Hemorragias internas. Vendría a ser la ruptura de un vaso sanguíneo dentro del cuerpo, como podría ser una hemorragia cerebral. Una hemorragia externa sería una herida abierta, que podría ser una herida provocada por un corte.
Y la hemorragia exteriorizada es el sangrado por orificios naturales del cuerpo, como podría ser sangrado por la nariz, el oído y los ojos. Según el tipo de vaso sanguíneo roto, estos se dividen en tres, que vendría a ser la hemorragia capilar, la venosa y la arterial. Hemorragia capilar son las más frecuentes y las menos graves. En general es por raspones o alguna cortadura pequeña en la piel. Ahora otro serían las hemorragias venosas, que vendría a ser hemorragias causadas por un corte, pero que dañan venas no tan importantes, que producen sangrado, pero no con fuerza. Hemorragia arterial es el tipo de hemorragia más grave, ya que el sangrado procede de arterias lesionadas y la sangre sale en forma de chorros intermitentes. Es por esto que se puede perder una gran cantidad de sangre en poco tiempo. Y si hablamos de arterias de gran calibre, como vendría a ser el humeral, el femoral o la aorta, es más peligroso, ya que se puede perder la vida si no se trata a tiempo. Ahora lo voy a explicar según su etiología o causa que lo provoca. Esto también se divide en cuatro, que vendría a ser la rexis, la diabrosis, la diéresis y la diapéresis. Rexis en sí es la ruptura de un vaso sanguíneo. Y esta ruptura puede ser causada por lesión con un arma blanca. La diabrosis. La diabrosis es la corrosión de la pared vascular. Esto podría ser por algún ácido. Y la diéresis es la hemorragia controlada. Y esto podría ser una incisión quirúrgica y no se considera una mala praxis. Y la diapéresis es el aumento de la permeabilidad en los vasos sanguíneos sin perder su integridad anatómica. En sí, cuando la sangre se puede dirigir a una herida. Voy a explicar los síntomas de la hemorragia. Los dividiré en tres, que vendrían a ser los síntomas de las hemorragias internas, externas y las hemorragias exteriorizadas. Síntomas de la hemorragia externa. En general es un solo síntoma, ya que solo se evidencia la salida de sangre. En cuanto a los síntomas de las hemorragias internas, es más complicado, ya que a veces no se suele detectar tan rápido y los síntomas pueden variar dependiendo del órgano y el lugar donde se está depositando la sangre que se está perdiendo. En general hay algunos síntomas que pueden ser como palidez, presión baja, sudoración y eso. Ya. Los síntomas de las hemorragias exteriorizadas serían el sangrado por la nariz, sangrado por la oreja, hemorragia por el ano, sangrado por la boca, sangrado por el ojo, sangrado por los genitales y así. Y en cuanto a las hemorragias y los síntomas, al un paciente perder más de 1,5 litros de sangre comienza a tener algunos síntomas. Y los síntomas serían ansiedad, agitación, sed intensa, piel pálida, y si no se logra detener el sangrado puede llegar a un estado de inconsciencia o somnolencia. Ahora voy a explicar qué hacer en caso de una hemorragia interna. Si se trata de una hemorragia capilar, basta con aplicar frío sobre la piel y luego protegerlo con un paño o una venda. Si la persona está vomitando o sangrando por la boca, hay que colocarlo en una posición de costado, cosa de que no se atragante con su propia sangre o vómito. Se le debe aflojar las ropas que ajusten y se debe tratar de mantener la temperatura corporal. No debes permitir que su temperatura corporal baje demasiado. No se le debe alimentar con sólidos ni líquidos. Y por último se le debe buscar atención médica. Estos son cosas que hacer, pero bastante básicas, ya que por siendo una hemorragia interna puede variar demasiado dependiendo del órgano. Así que esto es bastante general. ¿Qué hacer en caso de una hemorragia externa? En caso de una herida abierta se debe realizar una compresión directa, aplicando gasas sobre la herida, haciendo presión fuerte. La presión directa se puede sustituir por un vendaje cuando la herida deje de sangrar. Si la hemorragia se produce en una extremidad, se debe levantar la parte lesionada. Esto en caso de que la extremidad no esté rota. Y como otras cosas aparte, se debe aflojar la ropa. Pedir ayuda médica si es necesario. Usar guantes y material estéril.
o tela limpia, puede ser para aplicarle aplicar como gasa o vendaje. ¿Qué hacer en caso de una hemorragia externa? En caso de una herida abierta se debe realizar una compresión directa, aplicando gasas sobre la herida, haciendo presión fuerte. La presión directa se puede sustituir por unas vendas cuando la herida deje de sangrar. Si las hemorragias se producen en las extremidades, se debe elevar la parte lesionada. Sí, claro, esto siempre y cuando la extremidad no esté rota. Se debe aflojar la ropa. Se debe pedir ayuda médica si es necesario. En todo este proceso se debe usar guantes, se debe usar material estéril pues también se puede usar tela limpia. Y como último sería el torniquete, el cual solo se debe usar cuando todos los anteriores métodos hayan fracasado. Se debe usar una tela de al menos 5 centímetros de ancho, que puede ser una corbata, una sábana, una chalina, cosas por el estilo. Y por último sería el torniquete, el cual solo se debe usar cuando todos los demás métodos hayan fracasado, ya que es de bastante riesgo. Para hacer un torniquete se debe usar una tela de al menos 5 centímetros de ancho. Se puede usar una corbata, una sábana o una chalina, cosas por el estilo. Se debe colocar un través debajo de la axila o la ingle. Se debe envolver 2 veces la zona de aplicación y luego hacer un medio nudo y luego atar los extremos sobre una barra rígida y hacer girar esto acá hasta que se detenga la hemorragia. El tiempo límite que puede estar puesto un torniquete es de 2 horas, ya que se puede dañar los vasos y los nervios. ¿Qué hacer en caso de una hemorragia exteriorizada? Si es una hemorragia del oído, no se debe evitar el sangrado, ya que si se hace esto, la sangre puede quedarse en el cráneo y puede causar muchas lesiones. Lo mejor es poner a la persona de costado y llevarla a un hospital. Y ¿qué hacer en caso de una hemorragia nasal? Se debe sentar a la persona y se le debe de inclinar la cabeza y con los 2 dedos comprimir las fosas nasales. Esto durante 2 minutos. Y si no pasa, repetir el mismo proceso. Y en caso de que sea demasiado sangrado, llevarlo a un hospital. Ahora voy a explicar qué es no hacer en caso de una hemorragia. No se debe retirar objetos como cuchillos o trozos de madera de la herida, ya que esto puede hacer que la herida se abra y empeore. Otro sería no tocar heridas con las manos. Se debe usar guantes y cosas estériles. O sería no mover al herido en especial de la cabeza y cuello, ya que estas partes son muy sensibles y si tuvo algún problema, el moverlo puede hacer que se termine de romper un hueso. En una hemorragia nasal, no inclinar la cabeza hacia atrás. Esto no es conveniente y mucha gente lo hace. Es mejor evitar hacer eso. O sería no automedicarse. Al no saber qué está pasando exactamente, es mejor no automedicarse e ir a un hospital. Eso sería todo.